La muerte comienza el día que nacemos, pero la vida, la verdadera vida, comienza el día en que morimos y nacemos de nuevo en Cristo. ¿Qué tal? Gracia y paz. Mi nombre es Samuel Cisterna. Es un honor, un gusto para mí darte la bienvenida a la primera de unas cuantas lecciones que vamos a alojar acá en nuestro canal al que llamamos Discípulos. Es un honor darte la bienvenida y de verdad gracias por prestarme tus oídos. No es producto de la casualidad de que estés viendo este video. Creo que deberíamos ambos agradecerle a la persona que te lo recomendó y te sugirió que te tomaras un tiempo para ver este video. Seguramente esa persona que te lo recomendó te ama mucho y desea que vos también puedas ver lo que hemos visto con nuestros propios ojos en las Escrituras, la palabra de Dios. Quisiera contarte que el día de hoy voy a hablarte acerca del misterioso plan de Dios, un misterio que está oculto en las páginas de la Biblia. Y desearía de todo corazón que, pudieras apartar este tiempo en plena quietud, pudieras apagar tu celular y apagar todas las distracciones. Yo también estoy haciendo eso ahora y si nos concentramos podemos sacar el mejor provecho de lo que hoy nos une para que podamos charlar y conversar, que es acerca del misterioso plan de Dios. Antes de comenzar, quisiera contarte de que, nací en la ciudad de Batán, Mar del Plata, y, esto es Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Y desde que nací mis abuelos eran pastores, mis padres más tarde fueron ungidos a pastores. Cuando yo me caso con Noelia, mi esposa, nos ungieron a pastores juveniles y entonces actualmente tengo 37 años y pasé toda mi vida dentro de una comunidad cristiana, dentro de una familia con principios y valores cristianos y tuve siempre ligado y involucrado en todo lo que tiene que ver con, entre comillas, el servicio de una congregación, ¿no? O sea, estar cantando, dirigiendo las alabanzas, estar como líder de jóvenes me llevó a tener mucho tiempo de estar enseñando la Biblia, tanto en los cultos de jóvenes como en los cultos generales. Me preparé, me capacité y este libro siempre estuvo muy cerca de mí. 5 veces a la semana estaba sentado en un asiento de esa congregación en la que crecí y escuché a miles de personas a lo largo de estos 37 años hablar de este libro. Pero lo que estoy a punto de compartirte es algo que nunca nadie me dijo y a nadie le escuché hablar. Entonces, seguramente te estarás preguntando, pasaste 37 años expuesto a este libro y ¿cómo puede ser que no viste lo que estás a punto de compartirme? Bueno, lo cierto es que 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice que Satanás, que es el príncipe de este mundo, encegueció los ojos del entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de la buena noticia del Evangelio. Entonces, esta es la razón por la que yo estuve 37 años con este libro en mis manos. Lo he leído muchas veces, pero nunca vi lo que estoy a punto de compartirte, que es el misterio, el plan misterioso de Dios para la humanidad. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Es que si vos nunca escuchaste una cosa así como el misterioso plan de Dios, es muy posible que vos también tengas los ojos vendados por nuestro enemigo el diablo. Y esto no lo quiero decir de manera subestimándote, sino que es, mucha gente a quienes ya les hemos compartido el plan, se conmueve porque dice, leí la Biblia 3 veces, 4 veces y nunca vi lo que me contaste, Samuel, nunca vi con mis ojos esto que ahora veo. Que se trata de un misterioso plan que está escondido en la palabra de Dios. Entonces, lo que intento decirte, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales y esto es obviamente así permitido por Dios porque este plan es para los escogidos de Él. Entonces, quisiera decirte algo. Yo me voy a esforzar mucho, voy a utilizar acá un PowerPoint que ya tengo listo, tengo algunos apuntes por acá para hacerlo de la manera más dinámica posible, pero quiero decirte algo. Si al finalizar este video, que tal vez nos lleve un poquito más de 1 hora, pero quiero decirte, si al finalizar este video vos lográs entender este misterio, no se va a deber a mi capacidad de comunicar,
a las ayudas visuales que voy a tratar de ponerte en pantalla, ni tampoco a tu capacidad de interpretar. Simplemente se va a tratar de que el Espíritu Santo te escogió, te señaló y te ha estado buscando, y si entendés este plan es porque Dios te está llamando, el tiempo se está terminando y Dios quiere transformarte, liberarte y salvarte. A pesar de todo lo que hayas vivido en tu vida, sea que hayas estado en algún momento dentro de una congregación como yo, aunque de pronto nunca hayas tenido nada que ver con una iglesia cristiana evangélica, yo quiero decirte algo, por favor. Te invito a desaprender, a que nos presentemos juntos ahora delante de Dios y de las Escrituras, como que si nunca hubiésemos visto nada, y comencemos a desaprender y a aprender lo que está oculto en las páginas de la Biblia. Así que, como esto es puramente espiritual, quisiera decirte algo. Quiero invitarte a que por favor ores conmigo así. Padre, yo te doy muchas gracias la oportunidad que me estás dando de hablarle de tu plan a esta persona que está viéndome ahora. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, justicia y juicio, te pido que ahora mismo quite la venda de los ojos de mi amigo y amiga que están viéndome, y oro para que esta palabra genere un antes y un después, transforme nuestra vida desde adentro y hacia afuera en términos eternos. Te pido que toques nuestro corazón y que abras nuestros ojos para ver lo que estás queriéndole hacer saber al mundo entero. Dios, te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. ¡Wow! Espero estés listo. Quiero decirte algo. Por muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos 2 o 3 siglos que han pasado de historias, las personas han visto a la Biblia como un libro histórico. Algunos, de hecho, han utilizado fuera de contexto a este libro y lo han visto como una fuente de principios para el éxito, llevando a las personas a extraer principios para aplicarlos en sus vidas profesionales, ministeriales, laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Aún incluso sentimentales, buscando la manera de cómo desarrollarse personalmente y de pronto ser mejores personas en esta vida, ¿no? Otras personas han hecho de la Biblia esto que yo llamo el pancito de vida. Bueno, no yo, sino que en realidad se llaman así, las palabras de vida o promesas bíblicas, ¿no? Que la gente, muchos creyentes, utilizan en sus casas como una especie de horóscopo, que cada mañana cuando se levantan, en vez de agarrar la Biblia, escogen uno de estos donde ya están todas las promesas bíblicas y que son todas muy motivacionales y te dan una energía y una fuerza para encarar el día, tus planes, tus sueños, tus proyectos de una manera con mayor valentía, con mayor fe. Pero a veces funciona y a veces no, porque obviamente estos son las promesas, pero cada promesa tiene una demanda que los pancitos de vida ocultan, obviamente, ¿no? Hay otras personas que incluso han hecho de esto una especie de fuente de contenidos para la moral, tratando de ayudar a las personas a que se porten bien, a que sean buenas, que sean justas, correctas, etcétera, etcétera, agarrando, por ejemplo, el libro de Proverbios y tratando de inculcar valores, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos otros incluso han utilizado este libro fuera de contexto para hacer un negocio de la fe, y tristemente han hecho un daño enorme en el mundo entero, y algunos incluso lo han utilizado para posicionarse sobre otras personas, para ejercer autoridad y para de algún modo sanar sus problemas de autoestima. Lo que quiero decirte es que es tan triste ver cómo todo esto que hemos visto a lo largo de estos últimos 2 y 3 siglos de historia ha provocado una frustración en muchísimas, en miles y miles de personas, de modo tal que ya no quieren tener nada que ver con Dios ni con la fe. A mí me dijeron, por ejemplo, que la Biblia era un manual de instrucciones y, yo nunca tuve atracción por un manual. Cuando compré algún mueble o un electrodoméstico que había que armarlo, o sea, obviamente leí el manual con mucha pereza, pero una vez que armé, listo, ya está, el manual se tiró, no sirve más para nada. Pero la Biblia no es un manual de instrucciones, la Biblia no es una carta de amor porque no está apuntada a tus emociones. La Biblia en realidad es un libro que contiene un plan misterioso de tapa a tapa.
Y insisto, hay mucha gente que desconfía de la Biblia porque cree que la Biblia la escribieron los hombres. Y si bien es un buen punto, porque en realidad literalmente fue escrita por hombres, pero sabemos que estos hombres fueron inspirados por Dios. Y yo sé que a muchos les cuesta creer esto, pero es solamente utilizar un poco las neuronas. La Biblia es un libro que está compuesto por 66 libros y estos libros fueron escritos por 49 autores. Estos autores vivieron en un lapso de 1600 años, o sea, no es que escribieron los 49 juntos en la misma oficina poniéndose de acuerdo en cómo iban a escribir y todo lo que iban a poner. No, o sea, este libro es una recopilación de 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1600 años. Y cuando alguien lee la escritura y uno la lee guiado por el Espíritu, uno se da cuenta que es increíble. O sea, estos 49 autores no se conocieron entre sí, tenían distintos caracteres. Unos eran impulsivos, otros eran reflexivos, otros eran contemplativos. Algunos tenían profesiones distintas, unos fueron reyes, otros fueron sacerdotes, otros fueron pastores, pero la Biblia presenta una coherencia tan interesante, de punta a punta, de tapa a tapa, que nos ayuda a pensar solamente en una cosa, que estos 49 autores fueron inspirados por una sola persona, por un espíritu, que hace que de pronto tenga una coherencia absoluta y este hilo conductor, que es el misterioso plan de Dios, quedó oculto dentro de la Escritura de manera tal que un hombre natural, cuando lo lea, no lo puede ver, pero cuando el Espíritu decide destrabar el entendimiento y guiarnos para ver el misterio, te aseguro que este libro se transforma en un pan de vida, algo que alguien quiere leer y devorar todos los días. Nunca me había pasado eso, pero te aseguro que eso es lo que estamos viviendo hoy, no solamente yo y mi familia, sino muchas personas en todas partes del mundo. Entonces, quiero decirte algo. La Biblia no es lo que nos contaron. La Biblia es el soporte de un plan misterioso, un plan maravilloso que Dios tejió. Todo comenzó el día que yo me encuentro viajando en un colectivo un 25 de mayo del año 2023, regresando de cantar desde Buenos Aires capital hasta Mar del Plata, y mientras vengo viajando tengo una experiencia en el colectivo con Jesús muy fuerte, y de pronto, hojeando la Biblia, me encuentro este pasaje bíblico que vas a leer en la pantalla, que está escrito en Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Pablo les dice a los creyentes de Colosa: quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ahí está la palabra. Esa fue la primera vez que yo dije, hay un plan misterioso que yo desconozco y obviamente no entiendo. Y Pablo dice, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios. Y eso quedó carburando mucho tiempo en mi cabeza hasta que empiezo a seguir leyendo el libro de Colosenses y me encuentro en el capítulo 4, verso 4, estas palabras. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí, preso. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. ¿Qué? Cuando veo este pasaje bíblico descubrí que Pablo está preso por haber hablado de este misterioso plan. Y eso me generó de mayor intriga. Yo digo, algo interesante debe tener este plan, de modo tal que quisieran meter preso en la cárcel al apóstol Pablo, ¿no? Y lo que noto algo es que Pablo está orando para tener muchas oportunidades y a pesar de estar preso, no quiere detenerse y quiere aprovechar cualquier oportunidad para hablar de este misterio, como me pasa a mí hoy después de que lo entendí. Por eso estoy haciéndote este video, porque no puedo dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos entendido y escuchado del Espíritu, el misterioso plan de Dios. Seguí hojeando en la Biblia y descubrí que la palabra misterioso plan no estaba solamente en el libro de Colosenses. Un día me encuentro leyendo Efesios y Pablo termina la carta de Efesios diciendo estas palabras en el capítulo 6 del verso 19. Oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Y ahí está otra vez la palabra, ¿verdad? Después veo que en la carta de los Corintios, él les escribe esta frase en la primera carta, en el capítulo 2 y el verso 7. Dice, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan,
que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Y eso ya me tiró un montón de data. Me di cuenta que este plan fue creado, fue hecho antes de que comenzara el mundo. Y eso me generó un montón de intrigas. Y entonces seguí hojeando la Biblia y descubro en Efesios capítulo 3, verso 19, que Pablo dice: yo fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. ¡Wow! Cuando vi ese versículo ya me aclaró bastante el panorama. Descubrí que, primero que la palabra misterioso plan no estaba solamente en Colosenses y en Corintios, en Efesios, está en casi todos los libros de la Biblia. Y cuando mis ojos fueron abiertos a este versículo, descubrí que cuando dice el creador de todas las cosas, ¿a qué te suena el creador? ¿Con qué libro lo relacionamos la palabra creador? Con Génesis, exactamente. Dice, mantuvo oculto desde el comienzo. Yo no sé si vos sabías, pero bueno, Génesis significa el comienzo de todas las cosas. Y entonces comencé a leer el libro de Génesis, que yo te sugiero que puedas leer detenidamente por lo menos los primeros 12 capítulos. Yo voy a parafrasearte mucho, voy a tratar de mostrarte algunas evidencias bíblicas, pero para que no se nos vaya tanto el tiempo, después te sugiero y te pido por favor que hagas lo que no hemos hecho muchísimas personas los últimos 2 y 3 siglos, y es leer la Biblia con la guía del Espíritu. Por esta razón, el mundo cristiano evangélico ha atravesado por tanta frustración, porque se ha conformado a que otros les lean la Biblia una vez a la semana, un domingo en la congregación, pero durante la semana no teníamos la oportunidad de exponernos en casa ante la Biblia. Y ese fue el gran error. Entonces yo te pido algo, no te quedes con lo que yo te estoy diciendo, por favor, te invito a que agarres tu Biblia y cuando termine este video puedas leer los primeros 12 capítulos de la palabra de Dios del libro de Génesis. Así que, bueno, quisiera comentarte que así comienza todo en el Génesis. Tal como esta imagen te muestra, Dios creó algo hermoso, algo maravilloso. El primer capítulo nos muestra al Creador pintando, creando, y cada vez que termina un día, Él dice, esto me quedó muy bien, es bueno, ¿no? Y hasta que llega a crear al hombre y a la mujer. Y el verso 27 del primer capítulo nos tira algo, una data que es muy importante que te anotes mientras te voy hablando, ya sea en una hoja, en un papel o lo que sea. Y es que la palabra de Dios dice en el verso 27 que Dios creó a los hombres, a los seres humanos, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. La versión Reina Valera 1960 dice que Dios nos creó a imagen y semejanza. La pregunta que yo me hice cuando vi este versículo, ¿qué significa imagen y semejanza? La palabra semejanza me hacía sentido, pero la imagen no. Y hasta empecé a buscar en los diccionarios y de pronto descubro que ser creado a imagen y semejanza significa que fuimos creados iguales a Dios, portando la misma naturaleza. Entonces quiero que te grabes o que anotes esta palabra, semejanza, y luego que pongas la palabra naturaleza. Grábate esto porque esto va a tener mucho sentido durante y al final del plan. Fuimos creados por Dios con la misma naturaleza de Dios, y Dios tenía el deseo y el diseño de querer vivir como una familia con nosotros y gobernar esta creación con nosotros. Es tan maravilloso ver cómo Dios le pide al hombre y a la mujer que cuiden de un huerto que se llama el Edén y que le pongan nombre a todos los animales. No era una tarea pesada, casi una tarea administrativa, si se quiere, ¿verdad? La que tenía que hacer Adán y Eva. Pero es muy interesante que cuando vemos el panorama del Edén, notamos que en el capítulo 2, ¿no? La Biblia nos muestra de que en el huerto del Edén, Dios, que es tan bueno, es tan hermoso, ¿no? Dios se acerca a Adán y a Eva y le dice, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, todos. Pero les tengo que decir algo, en el centro hay 2 árboles. Esto está escrito en el verso 9. Dice que en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
no te olvides esta imagen que estás viendo en tu pantalla. Estos son los dos árboles que hay en el Edén. Uno es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida eterna. Ahora, cuando vemos este panorama o este mapa, todo comienza a tener sentido. A ver, Dios le dio a Adán y a Eva un regalo que también tienen los ángeles, que también tuvo el diablo y que tiene todo ser creado, ¿no? Y es el libre albedrío. Dios le da al hombre y a la mujer la capacidad de elegir entre una u otra cosa. Eso es el libre albedrío, la capacidad, la libertad de poder elegir entre una y otra cosa. Adán y Eva tenían que elegir entre todos los árboles menos uno. O sea, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Bueno, porque lo que dice el verso 16 es muy interesante. Dios les advirtió, dice, ustedes pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes su fruto, sin duda, morirás. La historia nos muestra que pasan los días y un día, una tarde, está Eva en el huerto del Edén, está caminando y Satanás toma el cuerpo de una serpiente y se acerca a la mujer y tienen una conversación. Si lo pensás, todo comenzó con una conversación. El estado en el que vos estás, la realidad que te encontrás viviendo, todo comenzó con una conversación con la persona equivocada. Y quiero decirte algo, la esperanza, la salvación, la redención, la transformación comienza el día que tenemos una conversación con la persona correcta, enviada por Dios. Y es mi deseo que esa conversación que estamos teniendo vos y yo sea esa conversación que marque un antes y un después y te permita entrar a donde necesitas entrar. Ahora, quiero que veas que cuando una tarde Eva está caminando por el huerto del Edén, la historia nos cuenta de que Satanás toma el cuerpo de serpiente, se acerca a ella y le dice, Eva, ¿así que Dios les prohibió comer de todos los árboles que hay en el huerto? Y esto lo vas a encontrar en el verso 2 y 3 del capítulo 3, ¿no? Y Eva dice, no, te estás confundiendo. O sea, Dios nos permitió comer de todos, solamente de uno nos prohibió comer, y es el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios nos dijo y nos advirtió que si comíamos de ese árbol, íbamos a morir. A lo que en el verso 4 vemos que el diablo le responde, no van a morir, no morirán. Sucede que, dice la palabra de Dios, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La pregunta que quiero hacerte es, ¿no habíamos leído en el capítulo 1 y el verso 27 que ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, con la misma naturaleza de Dios? Es interesante, ¿no? El diablo estaba generándoles y sembrándole la duda a la mujer, haciéndole creer de que Dios les estaba ocultando algo. Y ese es el gran problema. Y ese fue el engaño, ¿no? Del que cayó Eva y luego más tarde Adán. La mujer sospecha de que Dios le está ocultando algo, que le está mintiendo, y entonces participa y come del fruto que Dios le dijo que no tenían que comer. Luego de que comen del fruto, le comparte a su esposo Adán, y la Biblia relata que en el versículo 7 dice que en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Típico síntoma del pecado. Cuando el pecado ingresa, automáticamente empezamos a tapar y a cubrirnos. La historia relata de que de pronto Dios regresa y empieza a pasear por donde siempre solía juntarse a charlar con Adán y con Eva, y de pronto Adán se esconde. Y Dios empieza a decir, Adán, es un padre que sabe que sus hijos están escondidos, ¿no? Y Adán sale de su escondite y le dice, ¿dónde estabas, Adán? Y la respuesta es muy interesante. En el verso 10, Adán responde, yo te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dice, Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea, ¿comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y Adán responde de una manera tan llamativa. O sea, en vez de echarle la culpa a la serpiente o a Satanás, él dice estas palabras. La mujer que vos me diste, me engañó, probé y comí. O sea, y esto es
Otro síntoma muy interesante que vemos cuando el pecado ingresa, ¿no? Ahora Dios está viendo esta escena, se agarra la cabeza, se pone muy triste, se pone muy mal. ¿Y qué hace Dios? Dice la palabra de Dios que Él se acerca a donde está la serpiente y tienen una conversación muy dura. Dios se enoja con la serpiente y le dice, por haber hecho lo que hiciste, sos maldita a partir de hoy entre todos los animales. Es más, la serpiente tenía patas, pero a partir de ese momento dice Dios que se iba a arrastrar por la tierra. Es muy interesante que luego de que le dice estas palabras, Dios pronuncia una sentencia y le dice, por haberte metido con ella, con Eva, o sea, yo voy a poner enemistad a partir de hoy entre vos y la mujer. Esto está en Génesis capítulo 3, verso 15. Dice que Dios pone en enemistad a la mujer con el diablo y van a ser enemigos eternamente. Y Dios le dice, en otras palabras, vos usaste a una mujer para meter el virus y el pecado en ellos. Yo voy a utilizar al descendiente de una mujer y cuando menos lo esperes, él te va a aplastar la cabeza. Y lo que vemos de inmediato es lo siguiente, que de la misma tierra empezaron a brotar espinas y cardos. Esto está en el versículo 17. Y Dios le dice que ahora Adán y Eva, Adán, el pecado ahora que hay dentro tuyo va a hacer que ahora tengas que trabajar la tierra y vas a tener que transpirar para poder conseguir el fruto. Antes del pecado, la tierra producía frutos y alimentos solos, pero ahora iba a tener que transpirar mucho para poder alimentarse de la tierra, porque la tierra ahora también estaba infectada por el mismo pecado del hombre. No te olvides que la tierra y el hombre son una sola cosa, el hombre fue hecho de la tierra. Entonces, lo que intento decirte es que luego de que pasa eso, Dios hace algo que yo nunca imaginé que podría llegar a ser. Y esto partió mi corazón. Yo veo que Dios hace algo que Él no quiere hacer. Y a mí siempre me contaron mal esta historia, por eso quiero detenerme en los detalles. Dios tiene que matar a un cordero para poder hacerle ropas de pieles a Adán y a Eva, porque ahora los iba a sacar del huerto. Y este es un acto sublime de amor. Y es la primera imagen que vemos de Jesús, que es el cordero que quita el pecado del mundo. Es el animal inocente muriendo por los culpables. Es la primera imagen que vemos de ahí de un cordero, ¿verdad? Entonces, Dios tiene que matar un cordero para poder hacerle ropas a Adán y a Eva, porque los va a sacar ahora del huerto del Edén. A mí me dijeron siempre que Dios se enojó con Adán y Eva y los sacó a patadas con los ángeles del huerto de Edén porque pecaron, porque fallaron, porque desobedecieron. Y básicamente yo me crié escuchando esta historia y todas las que vienen después con una moraleja. Dios castiga a los que se portan mal y recompensa y premia a los que se portan bien. Pero lo cierto es que este no es Dios. Dios está entristecido porque ahora el pecado ingresó dentro de Adán y de Eva y había un peligro. ¿Cuál era ese peligro? Es que en el huerto habían dos árboles. Dios les prohibió comer solamente de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero había otro árbol al lado de ese árbol, y ese árbol era el árbol de la vida eterna. ¿Qué pasaba? Hay algo que quiero que sepas. La Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y el pecado nos separa de Dios. Y esto está en Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es la muerte. Ahora, Dios sabe eso y Él está viendo el problema ahora, que es el pecado dentro del hombre. Y Dios dice, si el hombre llega a comer ahora de este árbol de la vida eterna, va a vivir para siempre. Y el problema es que va a vivir para siempre con el pecado dentro. Y el pecado, es cuestión de tiempo. Comienza a mutar, es como un virus que empieza a crecer y empieza a manifestar obras que terminan destruyendo al hombre. Y entonces Dios no quiere perdernos porque ya sabe de que, la muerte ya es el próximo escenario para el hombre. Pero no solamente la física, la espiritual. Porque el pecado nos conduce a la muerte y nos separa de Dios. Y Dios no quiere estar separado de nosotros, mi querido amigo y mi querida amiga. El diseño de Dios es
vivir con nosotros como una familia, gobernar con nosotros y de pronto, de alguna manera, fructificarnos, crecer, subyugar la creación, dominar todo, pero con nosotros. Ahora, el hombre cree que eso no es así. Y como Adán y Eva creen que Dios nos ocultaba algo. Por esa razón, la palabra de Dios nos muestra de que Dios le pide a un ángel que haga invisible el árbol de la vida. Te pido que anotes esto también, el árbol de la vida. Grábate esto porque va a tener mucho sentido al final del plan. Ahora, quiero decirte algo. O sea, este árbol se vuelve invisible a los ojos humanos porque Dios tenía el cuidado de que si Satanás lograba engañar otra vez a Eva o a Adán para que comieran de ese árbol, iban a estar eternamente perdidos, eternamente separados, eternamente en un estado de muerte, sin posibilidad de rescate o de salvación y redención. Por esa razón, lo que vemos es que Dios aleja con amor a Adán y a Eva del huerto, les hace ropas de piel y con un dolor corazón los saca, alejándolos del árbol de la vida. ¿Sí puedes ver esto? Porque el problema es el pecado. Yo quiero decirte algo, quiero que charlemos 2 minutos acerca del pecado. El pecado, para que podamos entendernos durante todo el plan, aprovechando de que hace poco tuvimos un contexto de pandemia en el año 2019 y 2020, y este virus que vino a toda la humanidad terminó entrando en una persona y luego comenzó a propagarse y a mutar cada vez más. Luego vinieron la época de los contagios, mucha gente comenzó a morir, hasta que de pronto, entre comillas, aparecieron las famosas vacunas y empezaron a encontrarle como una solución al problema. Bueno, quiero trasladar esto a este misterio para ayudarte a ver lo que yo no podía ver. El pecado es como un virus, es como el virus este que estuvo hace poco en la pandemia. Entonces, cuando el pecado ingresó dentro del cuerpo de Adán y Eva fue cuando todo el problema empezó. Ahora, pecado, por definición, ¿sabes lo que significa? Pecado no es matar, robar. Pecado no es decir malas palabras. Eso no es pecado. O sea, porque, a ver, tranquilamente puedes estar pensando, ¿cuál era el problema? O sea, ¿tan grave es comer del fruto de un árbol? Bueno, es que pecado no es matar, insisto, no es robar, no es drogarse, no es fumarse, no es bailar, no es, hacer todo lo que de pronto vos consideres dentro de lo que para vos es el bien y el mal. Pecado significa, literalmente, errarle al blanco. ¿Has visto esos círculos donde la gente tira flechas y de pronto tiene como un círculo blanco, un círculo rojo que estás viendo así en pantalla? Bueno, cuando nosotros le erramos al blanco, bueno, eso es pecado. Eso es literalmente la definición de pecado. Ahora, la decisión, el blanco que tenía que apuntarle Adán y Eva, no era un cosito chiquito. O sea, el blanco era muy grande y el errarle al blanco era muy chiquito. La precisión de Adán y Eva para darle y errarle al blanco, o sea, es de otro planeta, es increíble. O sea, pero ellos eligieron la muerte antes que la vida. Y esto quiero detenerme, porque el pecado es esto, es errarle al blanco. Mira, hago un paréntesis también dentro de esto. Jesús, cuando termina su ministerio, antes de ascender al cielo, Él dice estas palabras: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos, etcétera, etcétera. Ahora, es lo único que nos pidió. Cuando yo miré mi vida hace poco, en el espejo de Mateo 28, 19, yo me quise morir, porque yo, dentro de la congregación, hice de todo. Dirigí coro, fui maestro de escuela bíblica, fui líder y pastor de jóvenes, hice campamentos, retiros, solidaridad, hice congresos, de todo lo que te imagines yo lo hice, todo. 37 años dentro de una congregación me llevaron a hacer todo y más. Pero lo cierto es que me di cuenta que le erré al blanco. Lo único que tenía que haber hecho era discípulos. Y imagínate qué fue lo que no hizo Samuel Cisterna. Exactamente, discípulos. Espero que vos no seas uno de ellos. Y si los dos, bueno, bienvenido, porque el plan es tu esperanza. Ahora, quiero decirte lo siguiente. El hombre, Adán y Eva, al errarle al blanco, el pecado ingresó dentro de ellos. Insisto, en el momento que
el pecado ingresa, es donde se genera el problema, y el mal panorama es que, bueno, iban a estar eternamente condenados, perdidos, separados de Dios, en un estado de muerte. Lo que intento decirte es que luego que la mujer tiene esa charla con el diablo, a mí me llamó mucho la atención el diálogo que Satanás tiene con ella. Y quiero que lo veas y que repienses conmigo, porque el diablo no se ha reinventado, sigue usando la misma estrategia. Increíblemente, pasaron miles de años y él sigue haciendo caer a las personas con lo mismo. ¿Y por qué se va a reinventar si todos de pronto caemos de la misma manera? ¿Cuál fue la estrategia que usó el diablo con Eva? Bueno, número 1 le dijo, ¿así que Dios le prohíbe comer de todos? O sea, de todos los árboles que hay acá. O sea, en otras palabras, lo que estaba haciendo el diablo era llevar a Eva a creer de que Dios era alguien que le prohibía todo. Y eso es lo mismo que pasa al día de hoy. La gente cree de que Dios es el sinónimo de prohibiciones. No puedes fumar, no puedes bailar, no puedes ir a tomar una cerveza con tus amigos, no puedes fumar, no puedes hacer nada. O sea, todo es prohibiciones. Entonces, por eso la gente no quiere saber nada ni con Dios ni con su iglesia, porque creen que todo se trata de prohibiciones. Pero lo cierto es que Eva supera ese engaño. Y cuando el diablo no te puede llevar para el extremo de ver a Dios como que te prohíbe todo, te va a llevar hacia el otro. ¿Hacia cuál? Hacia el que Dios te permite todo. Entonces, cuando la mujer le dice, che, mira, no podemos comer de este árbol porque si comemos de este árbol vamos a morir. El diablo, ¿qué le dice? De verdad, o sea, no van a morir, tranquila. O sea, Dios, ¿te pensás que si te permite comer de todo se va a enojar por esta pavada? O sea, y ahí fue donde Eva cayó. Y este es el engaño en el que la gente sigue cayendo ahora. O sea, es como que el diablo le dice, Dios es muy bueno, o sea, y de verdad, o sea, Él te perdona todo. Hay mucha gente más mala que vos, así que tranquilo, vos dale, el barba te va a bancar y te va a recibir. Pero lo que quiero que veas es lo siguiente. El bien y el mal no era la decisión que tenía que tomar Adán y Eva. O sea, ellos no tenían que elegir entre el bien y el mal. Esto no pasa por hacer las cosas bien o las cosas mal, perdón. Esto pasa por elegir entre la vida y la muerte. Porque el bien y el mal, ¿dónde estaban? Estaban en el mismo árbol, en el árbol del conocimiento de el bien y del mal. Entonces, no tiene nada que ver que hagas las cosas buenas y que de pronto le des una alegría a un país entero. No tiene nada que ver. Pero lo cierto es que no entramos al cielo ni a la eternidad por hacer cosas buenas, porque el bien y el mal estaban en el mismo árbol. Y esto es lo preocupante. O sea, hay mucha gente que es muy buena y seguramente mientras te estoy hablando, tal vez como muchos me han dicho a mí, bueno, pero yo no tengo pecado. Yo soy un buen padre, o sea, trabajo como loco, le doy todo a mis hijos. Hay mujeres que dicen, bueno, pero yo soy fiel a mi esposo. Hay personas que dicen, yo no tengo vicios, yo no fumo, no me drogo, no digo mentiras, etcétera, nunca maté a nadie. Y entonces la gente se abraza de sus acciones, pero lo que intento decirte, esto no pasa porque hagas el bien o hagas el mal. Vuelvo a decirte, el bien y el mal estaban en el mismo árbol. Esto es un problema de naturaleza. Por eso te pedí que anotaras esta palabra al principio. La naturaleza es el problema. El pecado lo que hizo fue corromper la naturaleza que portábamos. Entonces, para poder entender lo que es la naturaleza, porque a mí me pasó cuando empecé a ver esta palabra y se me empezó a hacer común, yo las primeras veces que la escuché, la naturaleza me sonaba arbolitos, plantas, etc. No, la naturaleza tiene que ver con la sustancia, con la esencia. Viste que hoy por hoy hay muchas personas que, por ejemplo, está de moda ahora, ¿no? Esto de autopercibirse como, no sé, algunos hombres se perciben mujeres, las mujeres se perciben hombres, pero hay otros seres humanos que se perciben como animales. Esto está en las noticias, te lo puedes googlear. Imaginemos que hay una persona entre nosotros que nos dice, ok, a mí a partir de hoy me tienen que tratar como pájaro porque yo me percibo como pájaro. Bien, vos y yo a partir de hoy lo empezamos a tratar como pájaro. ¿Qué tal, señor pájaro? ¿Cómo le va? Espero tenga un buen día. Bienvenido a esta empresa. La verdad es que por más que nosotros lo tratemos de pájaro y este hombre se perciba en su mente como un pájaro, si un día vos y yo lo empujamos de un piso número 20, supongamos, de un edificio, ¿qué pasa con ese hombre? ¿Vuela
o se hace torta en el piso. Se destruye por completamente en pedacitos y hay que juntarlo con cuchara. Exactamente, la respuesta número 2. Se muere, queda estrellado contra el piso. ¿Por qué? Porque es una cuestión de naturaleza. En la naturaleza del hombre no está la capacidad de volar. La capacidad de volar está en los pájaros, pero no en los hombres. Bueno, esto se trata de naturaleza también. O sea, lo que intento decirte es que cuando el hombre no tenía pecado, portaba la misma naturaleza que Dios. Pero cuando el pecado ingresó dentro del hombre, bueno, ahí fue el problema, porque la naturaleza se corrompió y empezó a manifestar fallas y manifestar obras que tenían que ver con el mal, pero también tenían que ver con el bien. O sea, insisto, hay muchas personas muy buenas en el mundo que hacen las cosas muy bien, pero que portan una genética corrompida. La genética del pecado está dentro de ellos. Y cada vez que un hombre y una mujer, cada vez que Adán y Eva tuvieron relaciones, adivina qué, producían un muchachito infectado, producían un nene o una nena infectada del virus. Por eso el rey David más adelante en el libro de los Salmos va a decir: en pecado me concibió mi madre, porque nacemos en pecado. Nacemos con esta genética de pecado dentro de nosotros. Y esto es lo más importante que podamos entender para que el plan puedas verlo con los ojos del Espíritu. Entonces, quiero decirte, ahí es todo donde todo se echó a perder, cuando la naturaleza se corrompió. Y entonces, lo que vemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, dice que cuando nosotros seguimos los deseos de esta naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. O sea, es cuestión de tiempo. Dice: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad. Bueno, alguien puede decir: bueno, yo no tengo nada de eso, pero después sigue: peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahora, lo que intento decirte es: la naturaleza de Dios produce todo lo contrario en nosotros. Fíjate, esto está escrito en el verso 22. Dice que en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, y los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Te das cuenta? A ver, esto reproduce la naturaleza pecaminosa en nosotros. Ahora, yo sé, hay mucha gente que en el ámbito cristiano evangélico incluso dicen: los niños no tienen pecado. ¿Qué pecado puede tener este bebé? ¿Verdad? Pero lo cierto es que por lo que vemos, la palabra de Dios nos dice y nos grita que nacemos en pecado. Y si no fuera así, lo que quiero que veas es lo siguiente: ¿nunca te preguntaste en qué universidad o en qué escuela o en qué jardín el niño aprendió a tirar las cosas de la mesa, aprendió a gritar, a llorar, a enojarse? ¿En qué momento, en qué escuela el niño de pronto aprendió a ser egoísta, no a prestar lo que tiene, a decir: no, mío? ¿En qué momento aprendió? ¿En qué universidad aprendió eso? Exacto, ningún lado. Ya viene de fábrica eso. O sea, está en la naturaleza del niño. Por eso existe algo como nosotros llamamos la educación. Lo educamos a un niño para que aprenda a respetar los turnos, para que no grite, para que salude, para que responda bien, para que no tire nada. Deja a un niño sin educación y después contame a ver si la naturaleza que portamos es buena o es mala. Es mala, está corrompida. Por esa razón necesitamos de un Salvador. Cuando vemos la palabra de Dios, te leí hasta el capítulo 3, pero luego vemos que en el capítulo 4 el pecado se empieza a propagar. ¿Por qué? Porque Adán y Eva empiezan a tener hijos. Y lo que vemos es lo siguiente: empiezan a aparecer las primeras muertes. Entre hermanos se empiezan a matar. Todo se pone más oscuro, más sombrío, más gris en el capítulo 5. De modo tal que cuando llega al capítulo 6,
vemos en el versículo 5 estas palabras. Dice la palabra de Dios, que el Señor, Dios, vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor dice, lamentó, quiero que te grabes esta palabra, lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te partieron el corazón? Vamos, decime la verdad. Bueno, si hay alguien ahí, seguramente te vas a hacer el distraído o la distraída, pero vos y yo sabemos lo que es que te partan el corazón. Ahora, lo que intento decirte es, Dios conoce ese sentimiento, y Él dice que lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto en la tierra. Hay una traducción muy mala de la Biblia, que es la Reina Valera 1960, que dice que Dios se arrepintió. Mis queridos, Dios no se equivoca. Si Él se arrepiente, eso significa de que, se equivocó. Pero la Biblia nos enseña en otro pasaje de la Biblia de que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces, lo que vemos en las palabras originales es que Dios se entristeció, lamentó haber creado al hombre y haberlo puesto en el huerto. O sea, Él está viendo el dolor y está viendo el desastre que el pecado está originando dentro de ellos. Entonces, Dios tiene un plan y convoca a la escena a un hombre que se llama Noé, que es un tipo que encuentra entre todos los humanos con una característica única. O sea, el tipo encuentra favor delante de los ojos de Dios. Y vemos en el versículo 9, dice que Noé encontró favor delante del Señor. Y el verso 9 del capítulo 6 de Génesis dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Ves? Acá tenemos un hombre que, tal vez como vos, que era una buena persona, era una persona con una conducta intachable, que era una persona justa, pero la pregunta es, ¿era hijo de un hombre o de una mujer? Entonces, ¿tenía o no tenías el virus? Exactamente. Si lo tenía, estaba dentro de él. Todavía no había dado a luz el veneno, su efecto, pero va a llegar. La historia vemos que de pronto Dios le dice a Noé, mira Noé, el pecado hizo un desastre, voy a destruir el mundo, y toda la creación, vamos a hacer un reinicio. Entonces te pido algo, por favor, Noé, quiero que agarres una pareja de cada especie, y los subas al arca, y luego subí vos, Noé, y toda tu familia, que sos la única persona que yo he visto justo ante mis ojos. Y entonces Noé hace eso, construye el arca, sube a la familia y Dios dice que va a enviar un diluvio, que va a destruir todo va a quedar sepultado. Y esta historia queda registrada acá para que nosotros podamos ver el tema de lo que es la naturaleza. La historia dice que el diluvio comienza, las aguas cubren todo el mundo, mueren todas las personas, aún los niños, todos mueren sepultados bajo las aguas. Y es que Dios vio que el nivel del pecado había llegado tan alto, la mutación de ese virus, que de pronto se iban a morir, iban a matarse entre ellos, y de pronto esto iba a ser un verdadero desastre, los iba a perder eternamente, y Dios no quiere eso, Dios quiere recuperarnos. Entonces, por esa razón manda el diluvio. Y yo sé que de pronto hay gente cuando escucha esto dice, bueno, pero murieron y pues, Él los mató, pero de verdad la muerte física no es la importante, la muerte espiritual es la verdaderamente importante. Y Dios está viendo esa muerte que es la peligrosa, entonces por eso manda el diluvio, para salvarlos de la segunda muerte, que es la espiritual, y es la que de verdad importa. Entonces, lo que vemos es que cuando vino el diluvio, todo quedó sepultado debajo de las aguas, menos Noé y su familia que estaban arriba del arca, junto con todos los animales que Dios le dijo que salvara. Cuando el diluvio termina, las aguas descienden, el arca toca otra vez la tierra, las puertas del arca se abren, y Noé sale con todos los animales, sale también con la familia afuera, y Noé hace algo muy interesante y llamativo que vimos cuando comenzó el Génesis. Noé agarra un cordero, otra vez la imagen del cordero, y pone ese cordero, lo mata y lo pone en un altar que él hace para adorar a Dios. Y esta es la segunda imagen que vemos de un animal inocente ocupando el lugar de los culpables. Es muy interesante. Parece como que todo va a comenzar bien ahora. Están las parejas de los animales, van a procrearse, se van a multiplicar, y ahí están los hijos de
Noé, que tiene sus esposas, bueno, van a tener hijos, y todo va a empezar otra vez a florecer y va a acomodarse todo lo que estaba mal en el principio. Pero lo cierto es que el capítulo 9 del libro de Génesis nos relata que en el verso 21 dice que Noé no pasó el control de alcoholemia. O sea, está dándole con todo al vino y se le va de las manos y de pronto se emborracha Noé, se arma una tremenda ahí en la familia, y de modo tal que incluso los hijos de Noé hacen algo que es completamente vergonzoso y todo se echó a perder otra vez. ¿Por qué? ¿No habíamos visto que Noé era una persona intachable, una persona justa, una persona que anduvo en íntima comunión con Dios? Sí, es verdad, pero ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba el problema? ¿Estaba en la creación el problema o estaba dentro de los hombres? Exacto. Estaba en la naturaleza, estaba dentro de los hombres. Por esta razón yo me di cuenta cuando vi esto y miré a mis hijas. El peor enemigo de mis hijas no está en la escuela, no está en el mundo, no está en las calles. El peor enemigo de mis hijas, ¿saben dónde está? Exactamente, dentro de ella. Y también está dentro tuyo. Y también estuvo dentro mío. El problema del pecado está dentro de las personas y ese es un peligro mortal. Entonces, lo que vemos es que otra vez todo se echó a perder y el mal panorama siguió siendo el protagonista de este problema que es el pecado. Ahora, lo que vemos que en su misterioso plan, Dios convoca a la escena a un hombre que se llama Abraham. Esto lo vas a encontrar en el capítulo 12. Y parafraseando este encuentro que Dios tiene con Abraham, Dios le dice: mira, Abraham, yo sé que vos no puedes tener hijos, que tu esposa ya está anciana y vos también, pero quiero decirte algo. Yo voy a darte hijos, no uno, muchos y más. O sea, con vos voy a ser una gran familia y esa familia va a bendecir todas las familias de la tierra. Abraham no entendía un pomo de lo que le estaba diciendo Dios. Y después le dice, y tu familia va a formar una nación y esa nación va a bendecir todas las naciones de la tierra. Abraham no entendió tres pepinos, pero lo que importa es que Dios le dice, mira, Abraham, lo único que te pido es algo. O sea, ustedes tienen que prometerme algo, son un linaje especial, ustedes van a ser mi pueblo, o sea, y de ustedes un día va a salir alguien que va a cambiar la historia del mundo, alguien que, como vimos en Génesis 3:15, le va a pisar la cabeza a la serpiente, que es la que origina todo el problema del pecado en la humanidad. Abraham obviamente no entiende un pomo, pero bueno, acepta las condiciones y Dios le dice, o sea, ustedes tienen que empezar a cuidarse de este virus letal, mortal, que es el pecado. Entonces ahí aparece la circuncisión. Más tarde aparece en la escena, Moisés, un hombre que incluso tipifica o es una imagen simbólica de Jesús, ¿no? Y aparece Moisés y él trae los famosos 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Bueno, es parte de lo que nosotros llamamos como la cuarentena oficial. Viste que cuando empezó el virus y la pandemia, ¿qué hicieron los presidentes? Bueno, a partir de ahora todo el mundo aislándose en las casas y estas son las normas, estas son las reglas de convivencia. Bueno, Dios está viendo el problema, está viendo el virus y dice, bueno, para evitar el contagio y la propagación de este virus, bueno, estas son las leyes, estas son las cuarentenas. Y ahí aparecen los 10 mandamientos que vemos en las Escrituras y una serie de reglas para tratar de que las personas pudieran ver cuándo el virus ya se había apoderado fuertemente de ellos y qué es lo que tenían que hacer para alejarse de todo ese virus que de pronto y todos los efectos de esos contagios. Pero lo cierto es que sabemos es que todo lo que vemos para adelante son todas historias de hombres y de mujeres que fueron muy buenos, fueron muy interesantes, pero que obviamente el virus les pasó la factura. Ahí aparece, por ejemplo, dentro de las historias, la historia de Sansón, el hombre más fuerte de todos los tiempos. De hecho, hasta el día de hoy algunos gimnasios les ponen ese nombre a sus locales, Sansón, ¿no? El hombre más fuerte del mundo. Pero ya sabemos qué pasó con él. ¿Qué hace esa historia? La historia no es para que nosotros aprendamos acerca de Sansón. La historia es para que nosotros veamos cómo es Dios con Sansón. Ahora, ¿qué nos grita la historia de Sansón? Nos grita que a pesar de que él era un hombre muy fuerte, no pudo contra el pecado. Luego vemos para adelante la historia del rey David, que aparece ahí en el libro de Samuel. Ahora, el famoso rey David
alguien que los cristianos conocen como el hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios, ¿verdad? El segundo rey de Israel. Ahora, cuando vemos a este hombre, un tipo que tenía el corazón puro, conforme al corazón de Dios, sabemos que él tampoco pudo con la cuarentena. O sea, el virus entró en él, el virus nació con él y de pronto le pasó también la factura. Terminó asesinando, terminó adulterando, hizo un desastre con su vida, no fue un buen padre. Y bueno, después vemos para adelante que uno de los hijos, el famoso rey Salomón, que escribe el libro de Cantar de los Cantares, escribe el libro de Proverbios, donde hay mucha sabiduría para vivir, donde Salomón despliega con su pluma consejos maravillosos que nosotros, no sé, cuando los vemos nos deslumbran, pero lo cierto es que todos estos consejos son para tratar de disminuir el contagio y el efecto del virus que portamos dentro. Pero lo cierto es que ni Salomón tampoco pudo, por más sabiduría que tuvo, ser libre del virus. ¿Para qué están todas estas historias acá? Para ayudarte a ver que por más fuerte que te creas como Sansón, el virus te va a pasar la factura. Que por más puro que te creas como David, el virus te va a pasar la factura. Que por más sabio que te consideres, el virus te va a pasar la factura como se la pasó a Salomón. Que por más justo, correcto e intachable que te consideres, así como pasó con Noé, el virus también te va a pasar la factura. Todo lo que vemos acá en las Escrituras es esto, es gente peleando contra el pecado. Y luego aparecen profetas que anuncian, ya va a venir, ese que le va a aplastar la cabeza al diablo, ya va a venir. Hasta que un día, 42 generaciones después de Abraham, aparecen en la historia, ¿sabes quién? Nada más y ni nada menos que esta parejita de chicos preciosos, José y María. Qué interesante. Y de pronto vemos que estos dos chicos eran muy puros, obviamente. Eran chicos divinos, estaban haciendo las cosas muy bien, se habían prometido, tenían un anillo de compromiso, no se habían casado. Y Dios dice, es ahora el momento de hacer aparecer al que va a aplastarle la cabeza a Satanás, la serpiente, a la persona que va a solucionar el problema del pecado. Pero ¿qué pasaba si de pronto José y María se casaban y tenían relaciones? ¿Cómo iba a salir ese muchachito? Exactamente, infectado, porque la genética de pecado estaba también en María y estaba también en José. Entonces Dios hace algo muy interesante y llamativo. Dios corre de la escena ¿a quién? ¿A quién de los dos saca de la ecuación para poder traer la vida de su hijo Jesús? Exactamente, lo saca a José. Entonces ahí estaba toda la gente hablando de José, qué sé yo, que lo habían engañado, etcétera, etcétera. Y empezaron a hablar muy mal de María también. Pero lo cierto es que Dios estaba interviniendo ahí y envió ángeles para hablarle a los dos, para ponerlos al tanto del plan, ¿no? Y entonces Dios saca de la ecuación a José y por primera vez lo divino se une con lo terrenal. Lo espiritual se une con lo humano. Y entonces ya no hay hombre y mujer produciendo otro niño infectado. Ahora es el espíritu unido a María, permitiendo de que María quede embarazada. ¿Y quién sale a la escena ahí? Exactamente, el Mesías. Sale Jesucristo de Nazaret. Por primera vez el mundo tiene caminando a un humano por sus tierras, por sus calles, que no está infectado, que no tiene el virus. Él nace sin el virus porque rompió la genética. Dios en María. Entonces Jesús viene a nacer en un pesebre. ¿Nunca te preguntaste por qué lo mandó a nacer en un pesebre? Bueno, no es porque él sea humilde, porque esto era un plan misterioso. O sea, imagínate qué hubiese pasado con los judíos de ese tiempo, que escucharon a los profetas y que veían en la Biblia de ese entonces, que un día iba a venir alguien que los iba a salvar. Y ellos creían que los iban a salvar de sus enemigos territoriales, porque ellos no podían ver que el pecado era el problema. Porque eso pasa. Eso pasa con los que tienen pecado adentro. No pueden ver el pecado. Y no pueden ver el causante y el verdadero culpable. Insisto, ¿te acordás que cuando Dios confronta a Adán, qué dice Adán? Adán dice, mirá, sí, lo siento, yo me equivoqué, yo tomé una mala decisión. No, o sea, lo que vemos, los síntomas que vemos en Adán, ¿cuáles son? O sea, primero es echarle la culpa a la mujer y después echarle la culpa a Dios. Eso es lo que hacen todas las personas que tienen pecado.
nunca pueden ver que ellos son el problema y los culpables y los causantes de ese fracaso, ¿no? O sea, ni tampoco pueden culpar a la persona correcta, que es el diablo también. Pero siempre tenemos la habilidad, cuando el pecado ingresó dentro de nosotros, de culpar a nuestro prójimo y luego culpar a Dios. Estoy cansado de escuchar cualquier cantidad de personas que cuando les compartimos el plan o cuando de pronto conversamos con ellos dicen: lo que pasa es que mi papá me abusó, lo que pasa es que mi mamá me hizo esto, lo que pasa es que mi hermano esto, lo que pasa es que Dios no sé por qué permitió. Ahí está, como el Diego Maradona te contaba, ¿no? O sea, estoy enojado con Dios. Y la verdad es que eso es la primer señal, el síntoma de que tenés el virus del pecado dentro. Ahora, cuando vemos que Jesús nace a esa vida y empieza a caminar entre nosotros, Dios se encarga de ocultarlo. ¿Para qué? Porque obviamente Dios sabía de que si aquellas personas se enteraban, los judíos de ese entonces, de que eso que los profetas habían hablado, ya va a venir el Salvador, ellos no iban a querer matarlo, o sea, ellos iban a querer adorarlo, y ese era el problema. O sea, porque ellos no podían ver que el pecado era el problema. Ellos creían que el problema era que siempre estaban siendo gobernados por otra nación, y siempre estaban en conflictos y en guerras, y entonces esperaban un Mesías que los salve de sus enemigos opresores. Pero Dios está viendo que el problema en realidad que tiene Israel, en realidad es el pecado. Y no solamente Israel, toda la humanidad. Ahora, Dios envía al Mesías de esta manera, ocultándolo porque es un plan. Y hay un momento en que va a ser revelado, pero no es ahora. Entonces, por esa razón nace en un pesebre, lejos de todo, tratando de pasar desapercibido. Por esa razón no vemos tampoco nada de su vida en su niñez, en su adolescencia. Muy poquitas cosas. Sabemos que una vez se perdió en el templo, pero no más que eso. Y luego tampoco sabemos mucho de su juventud, hasta que un día, la Biblia nos relata en el libro del Evangelio según San Lucas, que Jesús va hacia el Jordán, donde se encuentra un hombre llamado Juan el Bautista, que está bautizando y les está diciendo lo mismo que dijeron todos los otros profetas. Un día va a venir un hombre que va a traer la respuesta que nosotros esperamos. Entonces, Juan está bautizando a las personas hasta que de pronto ve a Jesús, y cuando lo ve caminando hacia él, Juan dice estas palabras: este hombre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento algo comenzó a cambiar. Jesús aparece en la cena, la gente mucho como que no entiende, Juan lo bautiza, el Espíritu Santo desciende, la gente vio algo así como una paloma. No es que el Espíritu sea una paloma, sino que vieron algo así como que algo vino del cielo y se posó sobre él. Y luego que él se bautiza, el Espíritu lo lleva al desierto. Luego de esos 40 días de desierto que Jesús atraviesa, comienza a predicar, a echar fuera demonios, empieza a hacer milagros. Pero cada vez que Jesús predicaba en algún lugar, él hacía algo muy interesante. Esto lo podemos ver en el libro de Marcos capítulo 1. Cada vez que Jesús hablaba, los demonios que estaban dentro de las personas querían revelar su identidad y decían: ¿por qué te metes con nosotros? Nosotros sabemos que sos el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía Jesús? Los hacía callar. Esto está en el libro de Marcos capítulo 1, que es en el verso 24. Él le decían: cállense. Claro, porque los demonios sabían que él era el Hijo de Dios. Y luego cada vez que Jesús hacía un milagro en el comienzo de su ministerio, como vamos a ver en el verso 44, que Jesús sana a un leproso de una enfermedad incurable en esos tiempos, Jesús lo sana y sana a muchas personas, y cada vez que él sanaba a alguien, él les decía: no le digan a nadie, no le cuenten a nadie. Entonces la gente, peor todavía, más comenzaba a decir: no, sí, o sea, Jesús me sanó, y Jesús tenía que huir de esa ciudad, no podía. ¿Por qué? Porque donde se enteraran de que él era el Hijo de Dios, en el tiempo inadecuado, podía echar a perder el plan de Dios. Ahora, la Biblia nos muestra en el libro de Juan que hay un episodio donde en el capítulo 10 Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Y cuando afirma que es el Hijo de Dios, todo se empezó a poner bastante complicado. ¿Por qué? Porque obviamente los religiosos de esa época comenzaron a sentir celos, envidia. Aparte, veían que hacían milagros, veían que enseñaban con autoridad, y a su vez, Jesús mismo, cada vez que se encontraba a alguno de estos religiosos, él les decía hipócritas. Y, a ver, ¿cuál era el desafío de Jesús? Jesús tenía que vivir una cantidad de años bastante prudentes, ¿no? Ser
O sea, no tener pecado, morir injustamente, resucitar, como habían dicho los profetas, al tercer día. Esa va a ser una señal para todos, ¿verdad? Y luego de resucitar, bueno, tenía que generar el antídoto. ¿Cuál era el antídoto de la muerte o del pecado? La vida, ¿verdad? Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Ahora, este es un gran desafío. Jesús tenía que generar que los demás lo odien sin que Él cometiera pecado. O sea, eso es algo muy difícil. Entonces, ¿qué empieza a usar Jesús? La ley, la cuarentena. Y entonces también Jesús ve que la genética de pecado está en los fariseos, que obviamente se tratan todo el tiempo de ocultar y de maquillar y le hacen creer a todo el pueblo de Israel que ellos son personas puras, consagradas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Jesús ve y sabe de que incluso ellos también tienen la genética de pecado, por eso los llama hipócritas. Y esto no era una mentira, era una verdad. Y entonces esto empieza a calentar mucho más la olla, hasta que en un momento, bueno, los fariseos no aguantan más y, bueno, deciden, esta gente supuestamente pura, santa, correcta, intachable, deciden matar nada más ni nada menos que al Hijo de Dios. Así que un día los fariseos mandan a llevar detenido a Jesús y lo llevan para ser juzgado ante las autoridades romanas, los cuales no encontraron ningún pecado, ningún error, ningún delito en Jesús. Por eso no lo querían matar, pero los fariseos estaban siendo de pronto influenciados por esta misma naturaleza y decían, hay que crucificarlo. Y nuestros ojos a veces nos llevan a ver que en realidad el problema eran los fariseos, pero todo era parte de un plan oculto, de un plan extraordinario, quirúrgico, preciso que Dios estaba llevando adelante. Era parte del plan de que el Hijo de Dios tenía que morir injustamente, como murieron los corderos al principio en Génesis, en la historia de Noé y ahora también. Ahora, lo que vemos en las Escrituras es que de pronto los soldados romanos, influenciados por esta naturaleza, obviamente descargaron mucha furia sobre Jesús y le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Unas espinas de este tamaño fueron puestas y colocadas sobre la corona de Jesús. Y no conforme con eso, los soldados golpearon esa corona contra la cabeza de Jesús, provocándole el electroshock a Jesús. Y mientras se burlaban y se reían y lo escupían y lo golpeaban, Jesús nunca levantó su mano para defenderse, nunca los insultó, él guardó silencio y soportó todo ese maltrato por amor a nosotros. Ahora, ¿en qué momento te hablé de las espinas? ¿Te acordás? Exacto. Cuando comenzó todo, cuando el pecado ingresó en el capítulo 3, vemos que por causa del pecado de Adán y de Eva, la tierra empezó a producir espinas, ¿verdad? Ahora, es muy interesante que vos puedas ver esto, porque en el momento que le están clavando las espinas a Jesús en su cabeza y está entrando en contacto con su sangre, que es inocente, lo que sabemos y hemos entendido es que, aunque el diablo se estaba burlando, el diablo estaba creyendo que estaba ganando, los fariseos estaban satisfechos, estaban felices porque están matando a este profeta revolucionario, entre comillas, que les estaba generando un lío, les estaba escupiendo el asado, como decimos en Argentina. Lo que estamos viendo ahí es que Jesús está haciendo de la maldición de la tierra su corona. Y esto es fuertísimo que lo puedas ver. En ese momento algo se rompió y de la maldición de la tierra Jesús hizo su corona. Se estaba coronando. Este era como un gol en contra en una final del mundo. O sea, es una locura lo que está viendo. Pero los soldados no lo ven. Los romanos, los fariseos, los discípulos. Nadie puede percatarse que lo que está pasando ahí es un acto profético. O sea, es algo que es muy fuerte. O sea, se está revirtiendo la maldición de la tierra ahí en la cabeza de Jesús. Luego más tarde le dan muchísimos latigazos, muchos azotes y llevan a Jesús hasta el monte Golgota, donde va a ser crucificado. Ese camino largo, Jesús va cargando una cruz muy pesada y va soportando empujones, insultos, maltratos. Y he escuchado a muchos predicadores que dicen que Jesús iba llevando su cruz. Y yo quiero decirte algo, ¿de verdad era su cruz? ¿Era su cruz? Jesús no tenía pecado.
Eso no era la cruz de Él. ¿De quién era esa cruz? Exactamente, de nosotros, mía y tuya, y de todos nosotros que hemos pecado. Pero Jesús está mostrándonos esta imagen tan hermosa de Él sustituir nuestro lugar. Eso merecíamos nosotros, pero Él decidió ocupar nuestro lugar y sustituirnos. Cuando vemos que Jesús llega a la cruz del Calvario, es puesto sobre esa cruz y sus manos son clavadas, sus pies son clavados con unos clavos gigantes. Es roto ahí su cuerpo y Él está sufriendo todo este dolor y está cargando todos los pecados del mundo. Y yo quiero decirte algo. Hasta el año pasado yo creí que la película que mejor representó la crucifixión de Jesús fue la película La Pasión de Cristo, que es dirigida por Mel Gibson. Pero quiero decirte algo. Hace poco leí un pasaje en la Biblia que muestra el estado, cómo estaba Jesús en la cruz, y me di cuenta que Mel Gibson no logró representar ni siquiera el 1% de lo que Jesús sufrió en su cuerpo. Y hasta que no veas esto, no vas a sentir el dolor y el asco que yo siento cuando veo que el pecado se está llevando a una persona. Nunca sentí asco por el pecado, nunca sentí desprecio por el pecado, hasta que pude ver lo que el pecado le hizo al cuerpo de mi Señor Jesús, que reemplazó mi lugar y el tuyo y el de todas las personas. Isaías capítulo 52, verso 14 dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Yo no sé si alguna vez vos leíste este versículo. Cuando yo vi esto, descubrí que si un artista hubiese pintado la imagen de la cruz cuando Jesús está crucificado con los ladrones, ese cuadro nadie hubiese querido comprarlo y ponerlo en su galería o en la cocina de su casa para comer mientras viendo ese cuadro. ¿Por qué? Porque esa imagen era una imagen muy fuerte, muy sangrienta, pero Jesús llegó al punto de no parecer un humano, literalmente era un monstruo que estaba colgado de esa cruz. O sea, calcula que si a la tierra el pecado del hombre y de la mujer le produjo espinas, imagínate lo que ahora le estaba causando en el cuerpo el pecado de toda la humanidad, porque cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él está abrazando y succionando el virus del pecado desde Adán hasta Él. Y imaginemos que el mundo terminara en el 2030, Jesús está agarrando los pecados de ese último ser viviente que nace en el 2030, lo está succionando y lo está atrayendo hacia Él. Él cargó con los pecados de todo el mundo en ese día en la cruz del Calvario. Por esa razón, Él parece un monstruo, su rostro está desfigurado, le está cargando todo el castigo que merece el pecado. Ahora, cuando vemos esta historia así, yo quiero que recuerdes lo que pasa. La Biblia dice que en medio de esa cruz, Jesús grita en este estado desfigurado, en este estado casi de parecer un monstruo, no parecer un humano. Él grita: Elí, Elí, lama sabacthani. Estas palabras en el idioma original quieren decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo que quiero que veas es lo siguiente: Jesús nunca llamó Dios a su propio Padre. Cada vez que le preguntaban a Él acerca de Dios, Él hablaba de su Padre. Los discípulos una vez vinieron a preguntarle: Maestro, ¿cómo tenemos que orar? Y Él les dice: bueno, cuando ustedes oren, tienen que decir lo siguiente. ¿Y cómo empieza la oración? Padre nuestro, estás en los cielos. Ahora, en la cruz, Él no le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es muy interesante que nosotros nos podamos dar cuenta de algo. O sea, Jesús está cargando todos los pecados del mundo sobre Él, aunque Él no tuvo pecado. Y Dios no puede estar donde hay pecado. El pecado nos separa de Dios, entonces Dios tiene que taparse el rostro y se aleja de su propio Hijo a una distancia tan grande, tan enorme, que ya Jesús no lo veía como su Padre,
sino que lo veía como un Dios lejano por causa del pecado. Entonces Dios le da la espalda a su propio Hijo Jesús. No puede ver lo duro que está haciendo el pecado y el castigo sobre el cuerpo de Jesús por causa de cargar los pecados de toda la humanidad. Entonces Dios se aleja. Y esto, hasta que no veas esto, nunca vas a ser transformado y cambiado. Es tan interesante que puedas ver que la razón de que Jesús está crucificado y le dice Dios, y Él tiene que soportar ver la espalda de su propio Padre, es para que un día vos y yo no tengamos que ver la espalda de Dios, sino que podamos ver su rostro y sus manos extendidas hacia nosotros diciéndonos, Hijo. Jesús tuvo que decirle Dios a su propio Padre para que nosotros a Dios le pudiéramos decir. Esta es la obra maravillosa de la cruz. ¿Cómo nos ama Dios? Por eso Jesús le dice a Nicodemo en su encuentro, Nicodemo, Dios ama al mundo de esta manera, dando a su propio Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el infierno está celebrando que están matando al Hijo de Dios. El diablo cree que está destruyendo la vida del propio Hijo de Dios. Los soldados romanos también están viendo esto como testigo. Los fariseos están felices, creyendo que se hizo justicia. Pero de pronto encontramos en el capítulo 53 del libro de Isaías, en el verso 10, que formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, ¿te das cuenta? Dice que tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Por qué razón era esta ofrenda? ¿Para que tengas una vida de éxito? ¿Para que te vaya bien en tu empresa, en tu trabajo, en tu emprendimiento? Claro que no. Jesús no vino a darnos una vida más fácil. Él no vino a darnos una vida de éxito, una vida feliz. Él vino a darnos vida eterna, que es mucho más grande que lo que nosotros podemos ver en este plano natural. Pero Isaías sigue relatando en el versículo 11 y dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Puedes verlo? Es el justo muriendo por los injustos. Es el inocente muriendo por los pecadores. ¡Qué verdad tan fuerte! Ahí es cuando todos comenzaron a ver de que esto formaba parte de un plan secreto. Por eso Pablo, que luego de Jesús, él entiende este misterio. Él escribe las siguientes palabras en el capítulo 2, verso 7 de la primera carta a los Corintios. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. ¿Te das cuenta? No fueron los soldados romanos los que lo crucificaron. No fueron los fariseos. No fueron los demonios. No fue el diablo. No fuimos nosotros. Tampoco Jesús fue por su propia voluntad, porque antes de ir a la cruz, Jesús está diciendo en el monte de Getsemaní, Señor, si es posible, si podemos evitar, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué voluntad se terminó haciendo? La de Dios. Dios quería recuperarnos y Él envió la vida de su preciado Hijo. Nunca vas a entender esto hasta que no seas padre. Si una persona viniera a mi casa y con un revólver quisiera asaltarnos y quisiera matar a uno de mis familias y de pronto agarrar a una de mis hijas, ¿sabes qué le diría yo? Porque soy padre. Yo le diría, hey, te pido algo, por favor. No mates a mis hijas ni a mi esposa. Acá tenés mi vida, mátame a mí. Ya está, mátame a mí. ¿Por qué? Porque la vida de mis hijas vale mucho más que mi vida. Ahora, lo que vemos es que Dios envía la vida que más vale, en la vida de su propio Hijo, y envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz por cada uno de nosotros. ¡Cuánto amor!
cuánto amor tiene Dios para nosotros. Él desea recuperarnos. Por eso la Biblia dice que Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Bueno, lo que se perdió en el Génesis, la relación del hombre con Dios y la mujer, la relación del prójimo con el prójimo y la relación del hombre con la tierra. Eso fue lo que se perdió en el Génesis. Pero la principal de todas estas relaciones es la relación de Dios con el hombre. Dios no quería vivir separado de nosotros. Dios quiere vivir con nosotros como una familia, gobernar con nosotros la tierra. Pero el pecado fue el problema, ¿lo ves? Por esa razón, lo que intento decirte, todo era parte de un plan secreto. Todo era parte de un plan que Dios mismo orquestó para librarnos a nosotros del pecado. Es tan importante que puedas ver esto. Ahora, ¿sabes qué? La Biblia relata que 3 días Jesús está muerto. Y lo que entendemos por las Escrituras es que yo muchos años de mi vida pensé, y bueno, ¿qué onda los que nacieron desde Adán hasta Cristo? ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos no tuvieron la fortuna que nosotros tenemos de que Cristo haya muerto por nosotros. Pero la Biblia nos muestra de que Él venció y pagó por los pecados desde Adán hasta el último de los seres humanos. Ahora, ¿dónde está esto? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Ahí vemos que la palabra de Dios nos muestra que cuando Jesús está muerto, Él desciende a las profundidades del infierno a predicarle a todas estas personas, los espíritus de estas personas, y a liberarlos del infierno y a llevarlos al paraíso. Y deja al diablo sin llaves, deja al diablo sin llaves y a la muerte también del infierno. O sea, Jesús fue una victoria, o sea, avasalladora, ganó por goleada Jesús. Y luego al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Y 1 Corintios capítulo 15 verso 6 nos muestra de que más de 500 testigos oculares dieron fe de que estuvieron con Él y lo vieron, lo tocaron. Ahora, el mundo tiene que saber esta noticia. Jesús, cuando Él resucita, nos ayuda a ver que el sentido de estas palabras que el apóstol Pablo escribe, la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Por eso, cuando los discípulos lo ven resucitado, dicen, chao, ahora tiene la cura, ahora vemos el problema era el pecado, y Él tiene la cura para nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para que tu sangre empiece a circular dentro mío? Porque había que hacer una vacuna, un antídoto. O sea, para el pecado y la muerte necesitábamos lo que Jesús tenía, que era la vida. Entonces, la sangre de Él nos podía liberar. Y entonces, en ese momento, me imagino yo que en el contexto de pandemia, los discípulos habrán pensado, bueno, hagamos una vacuna. O sea, sacate de su sangre, Jesús, y ponenos a nosotros. Pero ya sabemos lo que hubiese pasado con eso. Todos nosotros que vivimos en países lejanos, de otros continentes, tendríamos que haber viajado a Israel para poder ponernos la vacuna. Y Jesús, si se quedaba en un cuerpo físico, no hubiese podido estar en todos los lugares a la misma vez y atendernos a todos. Pero Jesús tiene un mejor plan. Por eso el libro de Juan dice, en este versículo que estás viendo en pantalla, que Jesús tiene un mejor plan. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir la cura, no puede venir mi espíritu. Lo que ustedes necesitan es mi espíritu, mi vida dentro de ustedes. No es solamente mi sangre, es mi vida dentro de ustedes. Entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, pero para eso yo me tengo que ir. Y entonces, ahí los discípulos entendieron esto. Los muchachos que habían caminado esos 3 años con Jesús entendieron esto. Jesús ascendió a los cielos y tal como vemos en el libro de Hechos capítulo 1 y 2, un día la vida del Espíritu descendió en la fiesta de Pentecostés sobre un grupo de 120 personas. Y Pedro es uno de ellos, y el que entendió esto, él comenzó a disfrutar de la vida de Cristo dentro de ellos. Miren, para que lo puedas entender, este ejemplo me gusta usarlo porque me ayudó mucho a entender esta verdad espiritual. Imagínate que esta es la cruz de Jesús. Este es Pedro
y voy a utilizar este papel blanco para representarte a Jesús. Espero que se vea bien ahí en tu pantalla. Pedro camina 3 años con Cristo, 3 años con Él. Algo bueno se le tiene que pegar de Jesús, pero sin embargo vemos que Pedro durante esos 3 años tiene un carácter impulsivo. Si viste la serie de Chosen, te vas a dar cuenta bien qué bien actuado está, porque así era Pedro. Tenía un carácter explosivo, un mal genio, era una persona que odiaba a los samaritanos, le molestaban los niños. Ahí está caminando con Jesús y no se le pega nada bueno de Jesús. ¿Por qué? Porque él tiene una naturaleza pecaminosa que Jesús no tiene. Ahora, vemos que Pedro no tiene fe cuando atraviesan las tormentas, cuando está caminando sobre el agua. Jesús le dice, hombre de poca fe. En un momento se quiere oponer incluso a que Jesús vaya a la cruz, y menos mal que no lo consiguió, porque no nos hubiésemos salvado nosotros. Pero después, más adelante, lo vemos que él está queriendo defender a Jesús y agarra en un acto de violencia su espada y le quiere cortar la cabeza a un soldado, y el soldado corre la cabeza y le corta la oreja, y ahí está Jesús arreglando las macanas de Pedro. Más tarde vemos que Pedro niega conocer a Jesús, desgraciado. O sea, estuvo 3 años, lo vio haciendo milagros, resucitando muertos, y él dice, yo no lo conozco. Y en la tercera vez que lo engaña, o que lo niega, mejor dicho, dice la palabra de Dios que Pedro blasfemó, insultó, salió diarrea verbal de su boca y empezó a decir cualquier cosa imposible de reproducir. Ahora lo que vemos es tan interesante. Este es Pedro caminando con Cristo. Pero lo interesante es que luego, o sea, después de la cruz, Cristo asciende al cielo y acá está Pedro y es completamente diferente. O sea, ¿cuál es el problema acá? O sea, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es la explicación a esto? ¿Por qué Pedro acá con Jesús es una persona y después de este lado, acá Pedro tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene dominio propio, mansedumbre? Cuando camina sana con su sombra, cuando predica se conmueven las personas, cuando él habla 3.000 personas la primera vez se entregan y nacen de nuevo. ¿Y cuál es el misterio? Lo que pasa es que es lo siguiente. De este lado de la cruz, Cristo, ¿dónde estaba? Estaba con Pedro. Pero después de la cruz, ¿dónde está Cristo? Exactamente, está en Pedro. Claro, la gente ve a Pedro, pero lo que no saben es que Cristo está viviendo dentro de Pedro. Y este es el misterio, este es el plan de Dios. De esto se trataba el plan de Dios, que Dios quería enviar a su propio Hijo a vivir dentro de nosotros, porque esa era la única manera que nosotros podíamos ser libres del pecado. Por eso Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo de Dios los liberta a ustedes, ustedes serán realmente libres, no parcialmente libres, no un poco libres, sino completamente, realmente libres cuando el Hijo de Dios venga a vivir dentro de ustedes. Entonces, esto es el misterio. Por eso, o sea, cuando vemos que una cosa así puede suceder con una persona tan complicada como Pedro, nos hacemos esta pregunta, ¿ok? ¿Y cómo hago para que Cristo venga a vivir dentro mío? Si ese es el secreto, ¿ok? Entonces tenemos que hacer lo que Pedro entendió y vio y escuchó de su propio Jesús, ¿no? Y es Hechos capítulo 2:38, Pedro está predicando y él termina su mensaje luego de traspasar el corazón de muchas personas diciendo lo siguiente: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿ves? Recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que había que hacer? Primero, arrepentirnos de nuestros pecados, no estar de acuerdo con nuestros pecados. Eso es lo primero. Número 2, volvernos a Dios. Número 3, ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, recibiremos el regalo del Espíritu dentro de nosotros. ¿Lo ves? Este era el secreto, este era el plan secreto de Dios. Un día, el apóstol Pablo es llevado por Dios al cielo, al tercer cielo, y Dios saca el mapa del misterioso plan que Él tejió antes de que comenzara el mundo, y vemos que le revela cuál es el secreto, y Pablo lo conocía muy bien.
Y esto está en Colosenses capítulo 1, verso 26. Dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Esto es lo que yo te contaba, que no había visto. Dice, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que el pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, o sea, todos aquellos que no somos judíos o israelitas. Ahora, dice, y el secreto es el siguiente. ¿Cuál es el secreto? Cristo vive en ustedes. ¿Ves? Este es el secreto. O sea, por esa razón, dentro de las congregaciones de hoy en día, tenemos muchas personas que, aunque van a la iglesia, siguen siendo víctimas del pecado. Y por eso la gente no quiere saber nada con la congregación o con la iglesia, entre comillas. No quieren saber nada. ¿Por qué? Porque dicen, ahí está lleno de hipócritas, siguen mintiendo, siguen robando, siguen engañando, siguen siendo adúlteros. Y claro, porque como yo, pasaron gran parte de su vida creyendo que el evangelio era con Cristo, cuando el misterio del evangelio es Cristo viviendo en nosotros. Pero para que esto ocurra, hay un bautismo, y antes del bautismo, ¿sabes qué hay? Una cruz. Yo tengo que estar muerto a mis deseos, muerto a mi manera de vivir. Yo no tengo que estar de acuerdo con la manera que yo viví, para mis propios deseos, mis propios planes, mis propios sueños. Cristo no vino a cumplir tus sueños como creí yo. O sea, por eso yo renuncié a la música, porque yo tenía a Cristo a mi servicio. Yo creí que esto se trataba de que, bueno, recibo a Jesús en mi corazoncito, acá y hago la oración del pecador y ya está, y después yo sigo con mis sueños y lo uso para que Él me ayude a mí en mi música, en mis proyectos musicales, en mis sueños de, bueno, tener una casa más grande, de algún día formar alguna compañía, etcétera, etcétera. No funciona así. Jesús no está al servicio nuestro. Nosotros fuimos creados para Dios y para Él. Nosotros deberíamos estar para su servicio, pero no funciona al revés. Ahora tengo que decirte algo más. Ni siquiera Dios quiere que lo sirvamos, porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, lo que intento es, esto de dejarte muy claro, es que Él no busca de nosotros servicio, pero Él no vino a servirnos a nosotros en nuestra vida. Él vino para servir a su Padre. Y el diseño de Dios, o sea, era salvarnos a nosotros del pecado, liberarnos a nosotros del pecado. Cristo ya sirvió para eso y lo hizo una vez y para siempre. Ahora el plan es que nosotros tenemos que dar a conocer esta buena noticia a otras personas. Por esa razón quiero decirte algo. Esto explica por qué mucha gente todavía, aunque está dentro de una congregación, no puede ser libre del pecado, porque no vio el plan, porque no se dio cuenta que el secreto era Cristo en nosotros. Pero para esto hay que pasar por una cruz, hay que morir a nuestra manera de vivir, a nuestros deseos. Luego, ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y saben, el diablo es tan astuto que se ha encargado de hacerle creer a los cristianos de que el bautismo es solo un símbolo. Pero no es un símbolo. Fíjate lo que dice Tito capítulo 3, verso 5. Dios nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Lo ves? O sea, no es un símbolo, es una realidad espiritual lo que hay después de la cruz, que es un bautismo. Es la posibilidad de ser libres de nuestros pecados. En el bautismo quitó Jesús nuestros pecados. Es en el bautismo donde ocurre este milagro. Y es en el bautismo donde recibimos no un borrón y cuenta nueva como nos dijeron. No es una resurrección, es un nuevo nacimiento, es una nueva vida. No hay cosas escribiéndose acerca de los pecados o de los errores. No se escribe nada acerca de la gente que nació de nuevo. Es la buena noticia, el acta que se escribía en contra nuestro. Cuando nosotros nos bautizamos y nos crucificamos con Cristo en el Espíritu, lo que quiero decirte es, ahí Jesús clava el acta que se escribía en contra de nosotros en la cruz del Calvario, dando a entender que ya se pagó, ya está, no hay deudas, ya la justicia de Dios está satisfecha. Lo que intento decirte es que necesitas ser libre del pecado. Mira, Romanos capítulo 6, 14 dice, porque hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Te das cuenta? No es una representación exterior de algo interior, no es un símbolo, es una realidad, es un
hecho, consumado, es una obra consumada. Mira lo que dice Romanos 6:14, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Mis amados, si a vos te dijeron que era un borrón y cuenta nueva, quiero decirte, no es eso. Siempre digo esto, Jesús lo que ofrece, la propuesta del Evangelio, no es una resurrección. ¿Te acordás de Lázaro? Jesús lo resucitó. ¿Qué pasaba si Lázaro tenía cuentas con tarjetas de crédito y compraba fiado en el negocio de al frente? Bien, cuando Lázaro muere, ¿qué pasa con las deudas? Caducaron, ¿verdad? Porque ya está, murió. Así funciona hasta el día de hoy. Hace poco mi abuela falleció y ella tenía algunas cuentas con tarjeta de créditos en algunos negocios, pero cuando sale el acta de fallecimiento o de defunción, listo, todas las deudas caducan, porque, no hay manera de poder cobrar eso. Ahora, ¿qué pasa si esos comerciantes se enteran por el sistema que mi abuela está con vida y está comprando en otros lugares? ¿Qué pasa con las deudas de ella? ¿Otra vez? Vuelven a salir. ¿Qué pasaba con las deudas del almacenero donde compraba Lázaro en esa despensa fiado? Si lo ven a Lázaro que anda caminando, vos tenés una deuda. Bueno, ¿entendés? Por eso no es una resurrección. Lo que está ofreciéndonos el Evangelio es un nuevo nacimiento, una nueva vida. Es la vida de Jesús dentro de nosotros. Jesús no tiene deuda. Jesús no le debe nada a nadie, porque Él nunca tuvo pecado. Y esto es el milagro de la obra de la cruz. Es Cristo sustituyéndonos, dándonos la oportunidad de que nosotros pudiéramos ser vistos ante la ley y ante la justicia de Dios, como que si nosotros hubiésemos vivido su vida, que no tuvo pecado, y Él hubiese vivido la nuestra. ¿Te das cuenta lo maravilloso? La gracia de Dios que hay en esto, el regalo maravilloso de Dios para nosotros es tan fabuloso. Ahora, lo que intento decirte, ¿el plan termina ahí? No, el plan sigue. Jesús dice que todo el mundo tiene que escuchar esta buena noticia. Y Marcos 16:15 dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Va a poder experimentar esto, pero el que se niegue a creer ya está condenado. ¿Por qué está condenado? Porque la naturaleza de pecado está en él. El pecado está dentro de ellos. Por eso es tan importante que podamos ver que la esperanza es la obra de la cruz y que podamos nacer de nuevo de agua y de espíritu, ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que Él regrese. Mi querido, quiero que veas esta imagen en la pantalla. Un día Jesús vino, un día murió, pero al tercer día Jesús resucitó. Y un día también ascendió a los cielos, pero Él prometió que regresará. Los profetas anunciaron esto, y Jesús cumplió absolutamente todas las cosas. La única cosa que falta por cumplir es que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Pero quiero decirte algo. Es tan importante que vos puedas entender que antes de que Jesús regrese por segunda vez, 7 años antes, hay un evento que se llama arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Es Jesús viniendo a buscar a su iglesia, a su novia. ¿Sabes? ¿Por qué la Biblia comienza con un matrimonio? ¿Por qué el primer milagro que hace Jesús lo hace en una boda? Bueno, porque Dios quería que nosotros podamos ver claro esto. Dios quiere incluirnos en su familia. Entonces Dios permite que nosotros, su iglesia, podamos ser la novia de Cristo. Cuando nos bautizamos, estamos haciendo muchas cosas a la misma vez. Estamos siendo libres del pecado. Estamos pasando a ser parte de la familia de Dios. Nos transformamos en sus discípulos porque ya morimos a nuestra manera de vivir. Y además nos estamos prometiéndonos con Cristo. ¿Por qué? Porque antes de esa segunda venida de Cristo, tal como te muestro en esta imagen, va a haber una boda. ¿Quién se va a casar en esa boda? Jesús con su iglesia. Vamos a formalizar este compromiso, ¿no? Vamos a unirnos en una sola cosa. Vamos a ser un solo espíritu, un solo cuerpo. Pero lo que quiero decirte es, nadie se puede casar con Cristo allá arriba si primero no se promete con Él acá abajo. Por esa razón es que la única manera de que podamos ser uno solo con Él es siendo libres del pecado.
Cuando somos libres del pecado, nos prometemos con Él. Así como una chica se guarda para su novio el día del matrimonio, así nosotros también nos guardamos para Él y preparamos nuestras vidas para encontrarnos con Él y tratamos de invitar a todos los que más podamos para que también puedan ser parte de este día maravilloso. Ahora, antes de que se produzca esta boda, o sea, Jesús va a venir a arrebatarnos. Esto está escrito en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, ¿te das cuenta? Con sus cuerpos. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados, cuerpo, alma y espíritu, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Hay muchas personas creyentes que no creen que este hecho sea una verdad y una realidad, y creen que es una mala interpretación de este pasaje bíblico y de otro que está escrito en 1 Corintios capítulo 15, si no me mal recuerdo. Sí, 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Creen que malinterpretamos estos versículos, pero lo cierto es que la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento, nos está gritando de que este evento va a suceder. Miqueas capítulo 7, versos 2 y 4 dicen lo siguiente: la gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. ¿Lo ves? La Biblia dice que la gente que sigue a Dios ha desaparecido. Sigamos leyendo juntos. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos, le tienden trampas hasta sus propios hermanos. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día del juicio. Su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. Mis amados, estos son los órdenes de los eventos en el plan misterioso. O sea, lo que viene ahora es el arrebatamiento. Y luego de ese arrebatamiento, donde los que siguen a Dios van a desaparecer, la Biblia dice que comienzan 7 años de gran tribulación. Tribulación y gran tribulación es la denominación que la Biblia le da a estos eventos, a estos 7 años de oscuridad, de dolor que la humanidad entera va a enfrentar. En esos 7 años de catástrofe y de dolor que describen mejor el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que durante esos 7 años la iglesia está arriba celebrando la boda del Cordero. Ahora, los que quedaron acá abajo se van a tener que enfrentar a un tiempo de oscuridad muy difícil. La Biblia dice que Jesús, hablando de estos tiempos, le dijo a sus discípulos, les dice: no se turbe el corazón de ustedes. Esto está en San Juan 14:2. No se angustien, no se preocupen, no se amarguen. En la casa de mi Padre, donde Dios vive, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no se los hubiese dicho, pero voy a venir, los voy a buscar y los voy a tomar a mí mismo, ¿no? Y Él está diciendo, o sea, yo voy a ser uno con ustedes, ¿no? Para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Esto tiene que ver con la boda del Cordero. Dios quiere sacarnos de esta tierra. Nos va a hacer desaparecer. Yo sé que esto suena loco, pero la Biblia lo dice. Dice que nos va a arrebatar y vamos a celebrar esa boda ahí arriba durante esos 7 años. Pero acá abajo la tierra se va a enfrentar a un tiempo de mucha oscuridad, dolor, tristeza y muerte. Dice la palabra de Dios que en ese periodo, cuando eso ocurra, todo el mundo dirá que estas personas que desaparecieron, es decir, nosotros, fuimos raptados por ovnis. Y tiene sentido porque las noticias cada vez hablan mucho más y más de esto, ¿verdad? Va a ser tanto el caos que la gente va a desear morirse y no podrá. Habrá tanta hambre que, según el libro de Ezequiel capítulo 5, verso 10, los padres se van a comer a sus hijos y los hijos se van a comer a sus padres. Aún los animales domésticos y salvajes van a buscar alimentarse de los humanos. El mundo va a sufrir un caos enorme que todos los presidentes de la tierra se reunirán y de ellos saldrá un nuevo líder mundial que gobernará y traerá paz y calma a todos y principalmente a Israel, con quienes llegará a realizar acuerdos estratégicos y va a poner en circulación una única moneda mundial. Tal vez mientras te menciono esto estarás pensando y repensando, ¿no te hace sentido lo que estamos palpitando ahora acerca de la Agenda Global 2030? Bueno, tiene sentido, ¿no? Sigamos.
Esta figura política dice que se va a meter al bolsillo a la nación de Israel al solucionarle el problema que han tenido eternamente con los palestinos, y donde hoy está el muro de los lamentos. Este hombre va a hacer un tratado de paz entre Israel y sus enemigos, y ahí les va a reconstruir su famoso templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús lo profetizó. Este personaje es el que Jesús y los apóstoles llamaron el anticristo. Este hombre se autoproclamará como el Mesías de Israel y con una gran astucia, luego de 3 años y medio de gobierno, hará que lo maten, y tal como hizo Jesús, resucitará al tercer día dentro de ese templo ubicado en Israel. Esto es lo que Jesús describió como el sacrilegio. Todo esto lo puedes leer en el libro de Mateo en el capítulo 24. Este acto va a hacer que este personaje político se autoproclame como Dios y pedirá que lo adoren y que todos aquellos que se resistan a hacerlo sean perseguidos. Ahora te estarás preguntando, ¿y quiénes van a ser los que se van a resistir a adorarlo? Claro, justamente todos aquellos que antes del arrebatamiento escucharon esta buena noticia de que Jesús venía por nosotros, que Él quería casarse con nosotros, quería liberarnos del pecado, etcétera, etcétera, y no lo creyeron, se rieron de esto. Bueno, cuando la iglesia desaparezca de esta tierra, muchos van a darse cuenta de que lo que la Biblia decía no eran fábulas, sino que era verdad. Entonces, mis queridos, todas esas personas lamentarán ese tiempo cuando llegue. Y lo que quiero que veas es lo siguiente. Antes de la aparición del anticristo, la salvación, la redención, la desintoxicación del virus y la posibilidad de recuperar esa hermosa relación con Dios, la vamos a poder obtener al creer en la muerte y la resurrección de Jesús, y al hacer lo mismo nosotros por fe en el bautismo. Pero luego de que la iglesia sea arrebatada y llevada al cielo, la única forma para salvarse e ir al cielo es no negando la fe en Jesucristo y muriendo literalmente por Él. Pero la muerte huirá de esos creyentes que se han quedado. Y lo que quiero que veas es lo siguiente: hay muchas personas que han escuchado este misterio y han visto este plan, y aún así no lo han creído. Y ellos dicen, bueno, si existe una cosa así como el arrebatamiento, bueno, ahí me voy a dar cuenta que lo que dice la Biblia es verdad. Y bueno, ahí voy a creer. ¿Y qué hay que hacer? Hay que arrepentirse, hay que morirse. Y bueno, ¿cómo no voy a morir si ahora ya sé que es verdad? Bien, mucha gente cree que va a ser fácil. No lo será. Van a desear morirse, pero no lo van a poder hacer. Lo que vemos en la Biblia es que dice que van a capturar a las familias, y el padre va a tener que ver cómo torturan a sus hijos, esperando esas personas que nieguen la fe, y entonces al negarlo, automáticamente estarán condenados. Pero va a ser tan difícil, tan duro lo que van a tener que atravesar esos creyentes. No quieres estar ahí, te lo aseguro. Pero además, quiero decirte algo. Si te quedás en ese arrebatamiento y atravesás ese periodo de tribulación, quiero decirte algo: por más que mueras por Cristo, tu cuerpo quedará sepultado en esta tierra y solamente tu alma irá al cielo. Y Jesús no se puede casar con un alma. Ahí va a haber cuerpo y cuerpo, el cuerpo de la iglesia de Cristo. Nosotros que seremos transformados tendremos el mismo cuerpo que Jesús. Nos casaremos con Jesús y seremos una sola cosa. Pero todos los que suban en alma serán los que la Biblia menciona como los convidados a las bodas del Cordero. Las vírgenes que de pronto aparecen en la historia de la parábola de las 10 vírgenes son convidados, pero no son los que se casan con Jesús. ¿Puedes ver esto? Por esa razón, la puerta de la gracia se va a cerrar el día que el arrebatamiento ocurra, y nunca sabemos cuándo es ese día. La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que Jesucristo volverá por nosotros. Entonces, en las próximas lecciones te voy a mostrar cómo podemos percibir que ya está cerca de ocurrir ese momento. Pero lo que quiero decirte es, luego de que esos 7 años terminen acá abajo y la boda termine arriba, la Biblia dice que Jesús regresará con su iglesia y habrá una guerra que se llama el Armagedón, donde Jesucristo saldrá victorioso con su iglesia. Luego gobernará con nosotros 1000 años. ¿A quiénes? A los que de pronto han sobrevivido de esta tribulación,
vamos a gobernar nosotros con Cristo a todas estas personas. Y Jesús será un juez muy justo, gobernará con vara de hierro. Y todo aquel que no se casó con Cristo tendrá que cumplir la ley de Dios. Y si no la cumple, tendrá como destino el infierno. Al finalizar los 1000 años, habrá un trono que va a descender y Jesús gobernará y juzgará a todos aquellos que de pronto rechazaron esta oportunidad. Entonces aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida ingresarán a la eternidad con Dios, pero aquellos que no se encuentren escritos en el libro de la vida pasarán a la muerte espiritual eterna, sin posibilidad de rescate, sin posibilidad de salvación ni de redención. Por eso, mis queridos, pero la oportunidad es ahora, antes de que ocurra el arrebatamiento. Después no hay más chances de una gracia tan grande. Ahora es tan simple, es creer, bautizarnos y nacer de nuevo en Cristo. Mis queridos, quisiera terminar diciéndote que luego de este juicio la Biblia dice que va a haber un hecho que es muy difícil que podamos imaginarlo, pero Segunda de Pedro capítulo 3, verso 3 dice: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Ahí está la palabra clave, ¿lo ves? Ahora, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. ¿Lo recordás? Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Pero si seguimos avanzando en la lectura de ese capítulo que estamos leyendo, vas a ver lo siguiente. Pero nosotros aguardamos con gozo, con alegría, con esperanza, el cielo nuevo y la tierra nueva en la que vamos a vivir. ¿Cuándo va a aparecer eso? Bueno, cuando esta tierra sea quemada y todo desaparezca, la Biblia dice que aparecerá un cielo nuevo, una tierra nueva, que vamos a ver donde Dios vive y todos vamos a poder entrar ahí, a esa tierra nueva y a ese cielo nuevo. Todos aquellos, obviamente, que nos prometimos con Jesús, aquellos que nacimos de nuevo de agua y de espíritu. Por esa razón, la Biblia dice que ahí vamos a poder ver a Dios cara a cara y vamos a poder vivir con Él. Fíjate cómo termina la Biblia. En el último capítulo, la última página, yo tengo marcado con amarillo esta parte, porque dice el versículo 3, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Esto es en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Fíjate, esto está en el capítulo 22. Ahora dice el verso 4, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Y mira cómo termina. Verso 14, benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y ¿qué más? Y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Lo ves? Esto de benditos son los que lavan sus ropas es una imagen, es un símbolo de el bautismo, o sea, es una representación del bautismo. Aquellos que nacimos de nuevo de agua y de espíritu, lavamos nuestras ropas. Y dice, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Lo ves? Estoy fascinado, o sea, claro, o sea, esto, ¿a qué te suena? El árbol de la vida. ¿No es lo que hablamos al principio cuando todo comenzó? ¿Te acordás? Que habían dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro árbol era el árbol de la vida. O sea, ¿lo ves? No elegimos entre el bien y el mal, elegimos entre la muerte y la vida. La muerte ya es nuestra elección por naturaleza, pero ahora podemos elegir por la vida. Como decidimos bautizarnos y lo elegimos a Dios y nacimos de nuevo y ahora portamos su naturaleza, vamos a poder entrar a ese cielo nuevo y tierra nueva, tal como dice la palabra de Dios.
y vamos a poder conocer cara a cara a Dios, tal como lo conocieron Adán y Eva. Pero como lo elegimos a Él, ahora podemos poder tomar del árbol de la vida y vamos a estar eternamente con Dios, gobernando con Él, disfrutando con Él. Qué maravilloso es nuestro Rey. Yo estoy fascinado y enamorado de Él. Por esa razón quiero decirte algo. Así es como termina el plan, pero la Biblia termina de esta manera. Las últimas palabras son palabras de Jesús y Él dice: yo vengo pronto. Estas son sus últimas palabras en la última hoja de la Biblia. Yo vengo pronto. Este evento del que te hablé, del arrebatamiento, es el día en que se cierra la puerta de la gracia. Gracia es un regalo inmerecido y que tiene que ver más con lo que Él hizo que con lo que nosotros hacemos. Esta puerta se va a cerrar y ya no habrá oportunidad para casarnos con Cristo, no habrá oportunidad para poder ser uno con Él. La oportunidad es ahora. Entonces quiero decirte algo. Si oíste y escuchaste las dos cosas, este mensaje y este plan, y tus ojos fueron abiertos y pudiste entenderlo, quiero decirte algo. No se debe a mi capacidad de comunicar, ni a las imágenes que utilicé, ni tampoco a tu capacidad de interpretar. Si lo entendiste, es la señal clara de que sos un escogido y una escogida de Dios para este tiempo. Dios te ha estado buscando. Y Él me ha enviado a mí como su cartero, como su mensajero, con un sobre y con un anillo para entregártelo a vos, porque Él quiere casarse con vos. Y Él, obviamente, en este pedido, Él desea comprometerse con vos, porque nadie, insisto, puede casarse con Él allá arriba si primero no se promete con Él acá abajo. Entonces, por esa razón estoy hablándote hoy y transmitiéndote este plan. Mi querido amigo y amiga que me escuchaste, el tiempo se está terminando y Dios está buscando a los que son suyos, porque Él quiere darles la libertad y la salvación. Si hoy escuchaste este mensaje, no endurezca más tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios ahora mismo venza y derribe tus defensas. Destruya ese fuerte que construiste, esos paredones que construiste alrededor de tu corazón, que te han vuelto indiferente al amor de Dios. Deja que el Espíritu derribe eso. El Espíritu ahora mismo está entrando a tu corazón y está haciendo arder todo tu ser, que te ama mucho. Y Él me envió con esta noticia, esta buena noticia, como un mensajero hacia vos, porque desea que vos estés presente en la boda del Cordero. Pero no como un testigo, como un invitado, sino como la novia. Él quiere casarse con vos. Por esa razón, quisiera decirte cómo vamos a responder a esta propuesta. Cada vez que un chico le pide matrimonio a una chica, esto lo hemos visto últimamente en este último mes, muchísimas propuestas de matrimonio. Cada vez que alguien se inclina y le muestra ese anillo, la chica tiene que responder si acepta o no acepta. Mi pregunta es, ¿cómo vas a responder a la propuesta del Evangelio? ¿Cómo vas a responder? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Si tu respuesta es sí, te pido por favor que me escribas ahí: sí, quiero prometerme con Jesús. Cuando lo hayas hecho, quiero invitarte a que te tomes un tiempo para releer y reescuchar el plan y leer las Escrituras. Y si deseas bautizarte, por favor te pido que vayas rápido al segundo video donde te voy a hablar acerca del nuevo nacimiento, porque hay mucho que nos perdimos. En esta lección te conté algunos pincelazos nada más del nuevo nacimiento y del bautismo. Te dije que no es un símbolo, te dije que no es un borrón y cuenta nueva, y tal vez eso ya te abrió los ojos, pero hay mucho más que te voy a contar en el próximo episodio, donde voy a hablarte acerca del nuevo nacimiento. Te va a fascinar. Y luego que hayas escuchado esa lección, si querés bautizarte, te voy a pedir que nos escribas, porque nos gustaría ponernos en contacto con vos para lo que viene. Así que gracias por prestarme de tu atención y dejarme transmitirte este misterioso plan. Deseo de todo corazón que la luz de Cristo brille en tus ojos y que la vida de Cristo pueda venir en vos y puedas disfrutar
de este misterio oculto por siglos y generaciones. Te deseo gracia y paz, y de todo corazón te mando un abrazo fuerte. Hasta el próximo episodio.